Aquellos que cruzan el mar cambian de cielo, pero no de alma. ¿Quién dijo esto? El gran poeta Horacio, hace muchísimos años, una leyenda de la poesía que influyó en las letras de todo el mundo, ¿no es cierto? Él tenía esa mirada. Los migrantes cambian de cielo, cruzan el mar y cambian de cielo, pero no de alma. Interesante para la reflexión de lo que está pasando últimamente en los años recientes en nuestro continente, en América Latina también, lo que está pasando, esta grave crisis migratoria que estamos viviendo, que tiene otras consecuencias también posteriores. Y para eso hemos convocado a nuestro estimado y querido Carlos de la Torre, escritor y cientista político peruano, que nos ha acompañado en nuestras oportunidades para hablar precisamente de lo que ha pasado en los días recientes, en las últimas semanas, en la línea de la discordia, debiera llamarse a esta altura de la discordia, se llama de la concordia, pero al parecer es como más discordia que otras cosas. Mucha violencia, violencia verbal entre inmigrantes, haitianos, peruanos, chilenos, venezolanos, por supuesto, colombianos. Carlos, te damos la bienvenida nuevamente a Manos Libres, aquí en colaboración con el Desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. ¿Cómo estás? Te saludamos desde Otoñal Santiago, y tú allá en Lima. Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto poder estar aquí de vuelta con ustedes. Siempre un placer. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Está gripado el hombre, está con influenza tipo A, está con muchas cosas, pero ahí está al pie del cañón. ¿Ah? Sí, sí, bastante. Mira, de lo mal hay que sacar lo positivo, pero con una bronquitis, pero ya me tiró para la cama. Así que, pero bueno, estamos aquí cumpliendo a piel del cañón aquí en este lindo programa Manos Libres. Sí, pues y una influenza y ese tipo de virus en un cuerpo que pesa como cientos y tantos kilos. Cuando Miguel me dice 109 kilos. cuando me dice me duele la cabeza, yo me imagino el dolor, pues le debe doler la mitad del cuerpo. No, entremos en materia, pongámonos serios. Hemos vivido, como decía recién, episodios de bastante complejidad, digamos, incluso autoridades chilenas y autoridades peruanas que siempre han tenido una relación bastante cordial a lo largo de los años, de las décadas y los siglos, entrampadas en discusiones, culpas para allá y para acá, gente peleándose, rompiendo los vidrios de los vehículos ahí en la frontera entre Arica y Tacna. Carlos de la Torre, estamos contigo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es el diálogo político que se está produciendo en Perú respecto a este tema? Porque va a haber elecciones el próximo 2 de julio, ¿verdad? ¿Ese es un punto que está influyendo de alguna manera en el diálogo político entre los partidos, sectores, movimientos en el país? ¿Cómo están analizando ellos? ¿Cómo están pesando todo esto que está pasando allá? Bueno, acá lo que se está viendo básicamente es el problema migratorio que viene de la mano con una narrativa xenofóbica, ¿no? De alguna manera, creo que pasa lo mismo de alguna forma en Chile, esta migración masiva de venezolanos que ha venido pues también con una ola delictiva fuerte a la que no estábamos acostumbrados, tal vez. Ha repercutido en esta circunstancia de crisis humanitaria que se está viviendo en la frontera ahora, ¿no? La lectura en el Perú es básicamente que, por decirlo de alguna forma, que Chile está que nos manda el problema, ¿no? Que tienen una cosa muy complicada y que el presidente Boric, por circunstancias políticas y para posicionarse un poco más políticamente, ha generado esta circunstancia. Eso es más o menos lo que se dice, y esto viene acompañado de un rechazo muy fuerte de parte de la sociedad peruana respecto a esta migración de venezolanos, ¿no? Hoy en día en el Perú tenemos 1,5 millones más o menos de venezolanos censados, ¿no? Debe haber más, pero que definitivamente han cambiado todo el panorama laboral, el panorama político, y pues esto se complica más con esta circunstancia, ¿no? Que estamos viendo, que es trágica, la verdad, porque es una crisis humanitaria, y yo lo hablaba con mi esposa, que es especialista en derechos humanos, y me decía, ¿no? No hay persona más vulnerable que un migrante en estas circunstancias, porque pues sus derechos prácticamente no existen si es que no tiene respaldo de los estados, y eso es lo que vemos que está pasando, ¿no? Más allá de los conatos, pues, de problemas que estamos viendo, y los problemas diplomáticos que se pueden generar, hay una crisis humana ahí muy fuerte, hay niños que están con estas familias varados por días, entonces más se está viendo esa circunstancia, ¿no? Y pues vemos las voces que se enfrentan también en el Perú. Algunos hablan de la necesidad de generar un corredor humanitario, otros dicen que no debemos aceptar nada. Por ahí el ministro del Interior dijo la posibilidad de generar albergues. Salieron especialistas también a decir que generar albergues no era la mejor opción porque se generaba una condición de refugiados a los venezolanos,
o a todos los que estaban en esta circunstancia y se volvía un problema para el Perú. Entonces hay un entrampamiento discursivo también en lo que está sucediendo, pero que creo que de alguna forma por el gobierno peruano está siendo tomado con pinzas por las circunstancias que hemos vivido nosotros como país los últimos meses, ¿no? Hemos tenido, pues cuando me entrevistaron hace un tiempo, estábamos en pleno auge, ¿no? Estaba a punto de explotar la crisis, ¿no? Estaba a punto de explotar la crisis en el Perú, más o menos lo habíamos hablado, ¿no? Que la violencia podía surgir, surgió definitivamente, parece que ahora ya está controlada, ahorita no hay problemas en el Perú del tipo que habían hace unos meses, ¿no? Que había carreteras tomadas, todo, fue todo un problema, pero esta circunstancia tuvo muertos de por medio y generó una narrativa de parte de la oposición al gobierno de la presidenta Boluarte de llamarla pues vulneradora de derechos humanos, asesina, etc. Entonces el tema de derechos humanos parece muy sensible para el gobierno ahorita y esta circunstancia complica más eso, ¿no? Entonces parece, da la impresión de que con las declaraciones del ministro del Interior el otro día que hablaba de generar estos refugios, etc., parece que tuviera que ver con esta narrativa de no querer aparentar o intentar atenuar un poco esta narrativa internacional que se generó de vulneración de derechos humanos en el Perú, que es algo que yo no comparto, ¿no? Yo no creo que en el Perú se hayan vulnerado derechos humanos en los últimos meses, pero hay quien maneja esta narrativa, ¿no? Y es en ese contexto en lo que se está dando todo esto, ¿no? Es muy complicado, definitivamente. Estamos con el cientista político y escritor Carlos de la Torre, amigo de la casa aquí en Manos Libres, en colaboración con el Desconcierto, desconcierto.cl, amigos. Suscríbanse, estamos en todas las redes sociales, ahí el encargado es Miguel y otro equipo también que nos ayuda en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en fin, en todas partes. Miguel. A ver, nosotros acá en Chile vemos que la situación peruana parece que ha amainado y parece que todo lo que pasó en enero, tremendamente, que fue como terrible, que incluso se había dicho que habían en algunas partes de Punos iban a venir personas de Bolivia, que iban a, en conjunto con algunos grupos armados, iban a venir del sur para poder tomar y volver a la institucionalidad al presidente Puesto Castillo. ¿Cómo se ha visto esto reflejado? Porque ahora está la situación migratoria que tiene Perú y también tenemos en Chile, pero ¿qué está pasando con Dina Boluarte? El gobierno de alguna manera me parece que ha podido controlar la circunstancia de crisis, ¿no? De crisis política que se dio. Definitivamente no tiene un respaldo mayoritario de la opinión pública. Creo que por todo lo que se está viviendo, a eso se suma también el problema de la inflación que estamos viviendo, que creo que es un fenómeno global y dificulta pues cualquier gobierno, pero en general, institucionalmente por lo menos, el país como que ha aguantado, ¿no? Y pues el gobierno ha entrado en una narrativa de defensa absoluta del Estado constitucional, por así decirlo, que pues ha traído cierta calma, ¿no? Cierta paz. Definitivamente tuvimos más o menos 3 meses de convulsión. Los primeros meses fueron mucho más complicados, hubo muertos de por medio, pero también se detectó pues que había asusadores, que había intereses políticos, subalternos que estaban empujando esta circunstancia y que luego de que se generó esta situación y explotó, ha terminado, ¿no? Yo tiendo a pensar de que si es que esto hubiera sido algo real, esto no hubiera sido empujado pues por ciertos sectores políticos específicos que tenían intereses muy, muy concretos, seguiríamos en un problema real. Tú dijiste hace 5 meses aquí en este mismo programa, la violencia se va a acabar cuando se les acabe la caja, la plata. Y así ha sido, parece. Recuerdo. Así ha sido, parece, porque hay que recordar que cuando Pedro Castillo da el golpe de Estado, él convoca a la movilización social, ¿no? Convoca a organizaciones de base, convoca a rondas campesinas, convoca a gremios, y parece que son estos grupos sociales que se habían visto beneficiados por su gobierno los que han empujado esta circunstancia de conflictividad que, a pesar de los muertos, que son lamentables, hemos pasado de los 60 muertos, no ha sido pues lo que esperaban ellos, ¿no? Porque miren, ustedes tal vez no lo han vivido tan de cerca, pero acá había grupos que llamaban a la guerra civil. Entonces la circunstancia pudo haberse salido de verdad de las manos. Sin embargo,
se ha podido controlar, y eso creo que a pesar de todos los problemas y todo, ha sido algo positivo para el gobierno, ¿no? El poder controlar la circunstancia ha sido algo importante y ha permitido posicionar institucionalmente al gobierno de Boluarte, por lo menos dentro de la instancia política institucional más importante, que es el Congreso, ¿no? Y es donde se sopesan justamente las fuerzas políticas, porque claro, puede haber mucha narrativa interesante, no, que el pueblo tiene la razón cuando sale a la calle, pero justamente un parlamento es la representación institucional de las fuerzas organizadas de un país, ¿no? Y si es que no tenemos eso, tenemos caos. Y hoy en día se ve que el Parlamento no está en una confrontación abierta, directa con el gobierno de Boluarte, a diferencia de lo que sí sucedía con el gobierno de Castillo, ¿no? Que buscaba justamente esta pugna permanente e incluso intentó cerrar el Congreso, ¿no? Claro, estamos conversando con Carlos de la Torre, cientista político y escritor peruano, amigo de la casa, por cierto. Carlos, tú recién decías que, volviendo al tema de la migración, digamos, más que en la política interna peruana, que existe como una explicación dentro de la ciudadanía en Perú de que esto sería una especie como de operación de Boric para posicionarse mejor en las encuestas, para revalidar su imagen, en fin, esa es una percepción que tiene la gente, ¿cierto?, allá en Perú. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso, porque he visto programas entre peruanos, venezolanos y chilenos. Esta no va a ser la oportunidad que nos peleemos, porque somos personas con amistad cívica, por supuesto, Claro. pero hay una percepción que se extraña en Perú y en Venezuela, al menos a mí me parece, que han dicho que esta crisis en la frontera entre Arica y Quitarme se ha producido porque Chile expulsó inmigrantes o porque existe una expulsión indirecta al amenazar con meterlos presos. Y eso no es así. Aquí lo que se hizo fue determinar que los inmigrantes que estuvieran involucrados en delitos, estuvieran indocumentados, iban a pasar a prisión preventiva, que es de toda lógica. Entonces, quiero saber, la gente, ¿cuál es la información que maneja el peruano? Claro, eso se ha dicho, lo que estás comentando, ¿no? Definitivamente se ha dicho que se han endurecido las políticas en Chile y que eso es lo que ha fomentado que haya esta migración masiva de venezolanos. Claro, hay que tomar con pinzas, como bien dices, estas circunstancias porque son más complejas, siempre la realidad es más compleja de lo que podemos ver en prensa y de lo que algunos pueden opinar, ¿no? Pero sí, pues esa es más o menos la sensación que existe, ¿no? Y eso se ha alimentado más por unos reportajes periodísticos que salieron hace un par de semanas, bueno, hace una semana me parece, en Cuartos Poder, donde se veía a fuerzas del orden chilenas ayudando a pasar la frontera a inmigrantes, ¿no? Entonces, esa narrativa como que sí ha calado, ¿no? Esa narrativa sí ha calado y existe esa molestia de parte de la mayoría de peruanos, e incluso se dice, ¿no?, que este es un problema de Chile, ¿no? Dicen, este es un problema de Chile que nos están tirando a nosotros y por qué tenemos que recibirlo nosotros. Pero es que, ¿sabes cuál es el tema, Carlito? Es que estos inmigrantes entraron a Chile, no entraron por la Antártica, entraron por Ecuador, Claro. entraron por Perú. O sea, en ese momento a Perú no le importó. Ahora le importa, de vuelta le importa. Claro, el problema es... Tu opinión respecto a eso, claro. El problema es de Venezuela, la verdad, ¿no? El problema sí, algo... pero, o sea, no quiero que, no estoy diciendo que tú te hagas cargo de lo que te estoy diciendo. Claro. No es un emplazamiento, es un comentario. No, claro. Sí, no, y vamos después al tema de Venezuela, pero eso también hay que dejarlo claro. O sea, aquí no hay expulsión ni nada, pero sí, o sea, entraron por Perú y en Bolivia no hubo ningún problema que pasaron a Chile. Porque ahora hay problemas que se devuelvan de Chile. Me da la impresión de que estábamos copados, también saturados de alguna forma y no se pudo hacer mucho, ¿no? Creo que casi ningún país pudo hacer demasiado respecto a la migración masiva de venezolanos, que creo que fue de 8 millones, me parece, que se han diseminado pues por toda Latinoamérica. Y claro, uno dice ahorita, ¿por qué los gobiernos no tuvieron más control de esto? Pero... bueno, se vinieron un montón de cosas, ¿no? En Perú estábamos con la crisis política, estábamos con la pandemia, ustedes igual también estaban con todo ese problema, y creo que eso relajó de alguna forma las posibilidades de generar controles adecuados. Definitivamente ahorita lo que estamos viendo pues es una confrontación política, diplomática, que lo que busca es posicionar a los mandatarios de estos gobiernos, bueno, tanto el nuestro como el chileno, justamente para quedar bien con sus propias poblaciones, ¿no? Pero más allá de eso, el problema es humanitario, ¿no? Y eso es algo que no se está viendo del todo, me parece que en ningún lado, que acá hay seres humanos que están con un problema muy grave y que no encontramos la forma todavía nosotros como sociedades, ¿no?, como Latinoamérica, de poder responder a eso. Y creo que ahí está básicamente el problema, ¿no? Definitivamente
Claro, tú mencionabas que, claro, no es que se haya empezado a perseguir a las personas, yo estoy de acuerdo con eso, pero también revisé esa información, justamente se había dicho el tema de los indocumentados, que me parece lógico, definitivamente, pero también me da la impresión, me parece haber leído que decían algunos venezolanos por ahí que se habían endurecido un poco los trámites, por ejemplo, para sacar documentos, para conseguir trabajo, la inflación también que había habido en Chile había complicado un poco la circunstancia para ellos, entonces son un montón de factores. Mm. Y Perú como de alguna manera ha mantenido su moneda y hay esta narrativa últimamente de que estamos con la moneda más sólida de Latinoamérica, etcétera. Claro, da esa impresión a nuestra sociedad de que esta es una especie ahorita como que de paraíso para los migrantes ilegales, ¿no? Que no es del todo cierto tampoco, ¿no? No, Es pues. una locura pensar eso. Pero sí, pues lo que está pasando es un problema de comunicación, que yo creo que es lo que siempre sucede, ¿no? Cuando se dan estas cosas, lo que falta justamente es comunicarnos adecuadamente, hablar e intentar resolver las circunstancias antes de estar buscando culpables, etcétera, Sí, y es sí, más sí. bien lo que ha pasado, ¿no? Sí, sí, de todas Perjudicando a maneras. esta gente, lamentablemente, ¿no? Claro, tienes toda la razón, Carlos, también tiene razón Mario, pero también aquí hay organizaciones criminales, por ejemplo, el famoso Tren de Aragua, Mm. que, que es un cáncer que no solamente ha traído delincuentes, porque hay que decirlo, delincuentes desde Venezuela, liberados de las cárceles del presidente Maduro por respuesta a los gobiernos que estuvieron contra él en Cúcuta en el año 2018, 2019, Mm. 2018. Pues. Entonces, el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales no solamente ha traído migrantes, también ha sido tráfico de armas, tráficos de droga y también tráfico de personas. ¿Qué piensas de eso y qué ha afectado en eso al Perú? Estamos en el mismo problema, Miguel. Tenemos un incremento importantísimo de desaparición de mujeres y niñas, por ejemplo. El año pasado, más de 4.500 niñas, bueno, mujeres y niñas básicamente adolescentes y niñas menores de edad están desaparecidas, ¿no? Y al parecer, vinculado esto a temas de trata de personas, el tema de la violencia ha crecido inmensamente en el Perú, el tráfico de armas está fuertísimo también. Entonces, creo que es un problema que no es solo de Chile, sino es realmente de toda la región y deberíamos empezar a verlo de esa manera también. Lamentablemente, los gobiernos, nuestros gobiernos han estado mirándose el ombligo, ¿no? Y han estado Sí, pensando que la circunstancia es de uno solo, cuando la verdad es que esto se ha masificado y yo sí tiendo a pensar de que el problema no se resuelve solo en un país, ¿no? Si se resuelve solo el problema en Chile y viene a Perú, en algún momento va a volver a Chile porque estas son mafias internacionales que tienen mecanismos para atravesar fronteras, no necesariamente pues por las carreteras oficiales, ¿no? Tienen muchos medios para lograr sus objetivos y seguir delinquiendo. Entonces yo sí creo que lo que falta es una colaboración más adecuada de parte de los países, no solamente de Perú y Chile, sino también de Ecuador, de Colombia y todos los países que están recibiendo a migrantes para poder entender el fenómeno y poder generar políticas multilaterales adecuadas a esta circunstancia, porque si lo resolvemos en un solo país, no va a durar mucho esa solución, lamentablemente, porque son como tentáculos inmensos, son como pulpos inmensos estos, pues, ¿no? Que no podemos detener. Tú hablas del Tren de Aragua, aquí también está el Tren de Aragua, ¿no? Eso. Con los mismos problemas. Sí, ha recrudecido la violencia en Perú a raíz o sea, digamos, delitos que son nuevos, sicariato, secuestro, Sí, la deuda, ¿cómo se llama? El gota a gota. sí, sí, o sea, siempre hemos tenido pues un nivel de sicariato, ha habido, como en todos los países, pero sí. Decente. controlado, ha habido prostitución, ha habido trata, siempre ha habido, no creo que en todos los países hay eso, pero se ha disparado de una forma terrible. Hace poco veíamos noticias de, 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 este, de estas mafias de trata de personas que habían empezado a matar prostitutas, ¿no? Agarraban y les metían balazos así en la calle y no pasaba nada. Bueno, han empezado a caer últimamente algunos de los culpables, de los implicados, pero los niveles de violencia se han incrementado terriblemente. Tenemos ya zonas rojas en Lima vinculadas a temas de prostitución, justamente vinculado al tema de trata de personas con mafias extranjeras, que era algo que no se veía, ¿no? Existía prostitución, existían mafias que veían ese tema, pero los niveles de violencia a los que se ha llegado era algo que no habíamos visto jamás. Y pues eso es algo que sí tenemos, a lo que tenemos que responder multilateralmente definitivamente, ¿no?
Estamos a mano libre en colaboración con el Desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, con Carlos de la Torre, cientista político y escritor peruano. Están analizando la migración y la crisis que lamentablemente se ha producido entre dos países que nos queremos muchísimo, hace muchísimos años, digamos. ¿Tienes algo que decir? Dicen por ahí. Todo el mundo tiene algo que decir. Si tienes algo que decir, nosotros haremos que te escuchen en la agencia WOW, que está siempre con nosotros. WOW, agencia WOW. Estrategias digitales, visítanos en www.agenciawow.cl. También tienen negocios allá en Lima, la agencia WOW, así que pasamos el dato a quienes nos vean allá en Perú. Miguel. Mira, hablamos de esto de las grandes mafias, etcétera. Estamos viendo que el gran responsable de esto, hay que decirlo, es el gobierno de Maduro, que ha tenido problemas de su crisis interna, lo ha puesto como crisis internacional. No se ha hecho cargo él. Y no lo va a hacer, no lo hace porque no le interesa que los demás países lo resuelvan. Él no lo va a resolver. Y Él no botó tiene... la basura, para decirlo crudamente. Claro, exacto. Yo lo digo crudamente. Claro, el problema es que ya esto ha afectado tanto económicamente a los países, porque tú lo dijiste en la entrevista anterior, que Perú vive de mucha informabilidad. Entonces, estos migrantes, no es porque digo estos migrantes así despectivamente, pero los migrantes viven de la informalidad. ¿Qué ha afectado la economía peruana? Porque aquí lo ha afectado bastante, mucho de esto, que ha afectado esta informalidad y se ha comido lugares que lo hacían antes muchos peruanos que vivían de esta informalidad, ahora lo tienen los venezolanos. ¿Qué pasa con eso en la parte económica? Sí, definitivamente la llegada, como les decía, ¿no?, de 1,5 millones de venezolanos censados, deben ser más definitivamente, ha cambiado el panorama económico, ¿no? Y la gran mayoría están en esta circunstancia de informalidad, justamente desplazando muchos espacios de trabajo hasta peruanos, ¿no? Eso es innegable. Hoy revisábamos un informe en mi trabajo del Banco Mundial, que comenta que 70% de la pobreza en el Perú, que está más o menos en 25.6%, si no me estoy con la cifra, el 70% está en zona urbana hoy en día, cosa que no pasaba hace 10 años, era bastante menos. Y tiene que ver también con esta migración, entonces ha cambiado completamente el panorama. Tal vez en este país en el que la informalidad es más común, tenemos más o menos hoy en día casi 80% de informalidad, ¿no? Ese es más o menos nuestro nivel, 70 y pico por ciento de informalidad, como que esta masa migratoria se ha acomodado fácilmente ahí, ¿no? Ha entrado y se ha posicionado con facilidad, han conseguido espacios, pero sí, pues ha movido todo, ¿no? Ha movido todo y el problema también es que ha venido con la posibilidad de que esta informalidad pague menos, ¿no? Entonces han empezado a competir con los informales peruanos, cobrando menos, lo que ha fomentado más circunstancias de pobreza, ¿no? Entonces todo ha sido un problema realmente, y creo que es lo que sucede en cualquier lugar donde tengamos una masa migratoria tan grande que necesita sobrevivir, ¿no? Necesita sobrevivir y van a empezar a sobrevivir como pueden, y siempre va a haber gente que va a buscar la forma de aprovechar esto también, ¿no? Y eso es lo que se está viendo en el Perú. Y pues sí nos ha afectado económicamente, ¿no? Los niveles de pobreza han subido, los estándares de vida han bajado, y es algo que pues, se lo debemos a Maduro, definitivamente, ¿no? Claro, lo que tú decías, Carlos, tienes toda la razón, pero tú dices, la gente tiene derecho a sobrevivir, pero Pablo Escobar también podría haber sobrevivido de otra manera. ¿Sí? Aquí claramente estamos viendo una narcocultura. Tú dices muy elegantemente, muy diplomáticamente, estas masas saben acomodarse. En el fondo pasa lo mismo que en Chile. Los venezolanos son de cierto, no voy a decir clase social, voy a decir de cierta cultura, son invasivos y hablan fuerte en el metro y de lo mismo todo y se instalan. Y si tienen que matar a alguien en el centro de Santiago para sacarlo del comercio ambulante callejero, lo van a hacer. Y si tienen que matar por un cigarrillo, lo van a hacer porque no tienen apego a la vida. Esto es una cultura, digamos, del narcotráfico. Yo quiero saber tu visión respecto a cómo podemos, de alguna forma, resolver el tema del narcotráfico en la zona, en la región, que es gran parte del problema. Tú decías lo mismo, o sea, hay prostitución, hay ingresos de armas, hay ingresos de personas, hay ingresos de drogas. No es nada distinto a lo que decía Pablo Escobar. Nada distinto. Sí, ¿Cuál es tu visión como analista político? Es muy difícil de combatir, ¿no? El narcotráfico creo que es de los peores males que
que atañen pues al mundo y todavía nadie encuentra la forma de solucionarlo. Y el problema también, yo soy de la idea de que, claro, tenemos estas mafias, todo eso, pero me parece, yo estoy cada vez más convencido que el problema tiene que ver con una mala óptica respecto también al tema del narcotráfico, ¿no? Al final, la visión punitiva del tráfico de sustancias, de drogas, termina perjudicando básicamente a los consumidores y muy poco a los grandes narcotraficantes, ¿no? Agarran a los microcomercializadores y es como si fuera una gran cosa, pero Gran la verdad eso éxito. no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada, y el que se ve perjudicado siempre es el consumidor, que pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Podemos tener cualquier idea de ellos, pero son los que terminan con sobredosis, con, no sé, pues, no sé, con droga de mala calidad que les genera problemas de algún tipo. No Delincuencia. hay... ¿Mm? Delincuencia. Sí, Síndrome de abstinencia te genera delincuencia. Robar cualquier cosa para consumir cualquier cosa. Éter. todo eso se está dando, ¿no? Yo soy de la idea de que hay políticas mejores, ¿no? Que se siguen en países como Portugal, por ejemplo, como Alemania, que de alguna forma buscan entender más este fenómeno y pues plantear políticas que cuiden más al consumidor antes de preocuparse tanto por castigar, ¿no? Tanto por castigar. De hecho, hay que castigar lo que es ilegal, es innegable, pero una visión estrictamente punitiva fomenta también estas circunstancias de tráfico porque lo que es ilegal cuesta más caro y es un aliciente pues para cualquiera que quiera hacer dinero fácil. Entonces yo sí soy de la idea desde hace muchos años de que esto es algo de lo que debemos debatir, ¿no? Debemos debatir cómo vamos a tratar el tema de las drogas, no solo ahorita, sino a futuro también, porque las generaciones cada día consumen más drogas. Esa idea la tengo bien clara, me parece que es así, ¿no? Entonces, hay que ver cómo lo manejamos. La verdad, yo ahorita no te podría decir, lo solucionamos de esta manera, porque todo lo que se ha intentado ha sido un desastre, la verdad. Quizás verlo como un problema de salud pública más que un problema judicial o policial. No Sí, sé, lo dejo ahí. yo creo eso, Sí. sí. Carlos, entremos a las secciones, pues. Esto hay que hacerlo un poquito más divertido, si no nos matamos entre todos, ¿cierto? Bueno que no peleamos. Eso está bueno. Mira, Somos la fieles primera hermanos. sección, sí, pues tenemos que mantener la hermandad hasta el próximo partido entre la selección peruana y la chilena, por lo menos, hasta ahí. La primera sección fue sin querer queriendo, emulando al viejo Chavito del 8. El mayor error que tú consideres en tu trabajo, o en la familia, o en, no sé, en la pareja, que han contado de todo, ¿ah? Te han contado, se han desahogado. Algo que tú te puedas reír a esta altura, Que me pueda reír a esta altura, qué de algún complicado. error. Eh, Me dejas pensando, definitivamente. Lo he venido pensando desde que me comentaste que iba a venir esta sección, ¿no? Creo que el peor error de mi vida fue alguna vez contarle a un amigo un secreto que me contó alguien muy cercano a este amigo, Oh, que lo perjudicaba, ¿no? Y lo hice porque dije, si no se lo cuento va a ser peor, pero eso no debía hacerlo, ¿no? Hay cosas que son mejor no decir, mejor guardar bajo llave y hacerse el tonto, ¿no? Porque eso generó una circunstancia que la verdad no le gustó a nadie. Pero yo en ese momento creía que era lo mejor, ¿no? Creía que era lo mejor decirle la verdad a esta persona y pues generé una circunstancia donde el más perjudicado terminé siendo yo. claro. Eh, Creo que a veces, Quedaste de sapo. sí, sí, creo que a veces así uno tenga cariño por las personas, considere que lo mejor o considere que le vas a hacer un bien a alguien diciendo algo que le podría afectar, hay que pensarlo bien, ¿no? Hay que pensarlo muy bien. Yo aprendí de una mala manera eso, ¿no? Era Muy muy bien. joven, era muy joven. Claro, era muy joven y necesitaba el dinero, como dicen los gringos. Pero siguen siendo amigos, ya no se quebró para siempre el tema, ¿no? Ya se malogró la amistad a partir de Ah, eso, ya, bueno. definitivamente, ¿no? Sí. Bueno, ahora está de vuelta tu amigo Alejandro Toledo, es el amigo. No, Alejandro eso es Toledo. broma. Eh, el pastelazo de los últimos días, lo que te ha desagradado, lo que no te ha gustado, lo que te ha provocado, no sé, una molestia, una pena quizá. Bueno, creo que justo el tema de que estamos hablando, ¿no? El tema de la crisis migratoria, más allá de las diferencias políticas, internacionales que pueda generar, es terrible ver cómo hay gente que está en una circunstancia muy complicada, donde a pesar de todos los intentos que puedan hacer nuestros estados, su vida, sus derechos se ven vulnerados, ¿no? De alguna manera. El tema de ver a niños a la intemperie, con hambre, pucha, es algo que a mí me afecta de alguna manera, ¿no? Creo que por ahí iría. Es lo más cercano de lo que Sí, podría haber. claro. Absolutamente entendible. Miguel, ¿el tuyo? Mira, yo iba a hablar de las barras bravas, pero voy a hablar de algo que vi hace unos días atrás en Twitter, y es por un programa que hubo
donde aquí, a mí, mira, voy a hacer así. Siempre la derecha, y la derecha más dura, habla acá en Chile que el Estado se tiene que achicar a la mínima expresión, que el Estado es un mal, claro, el Estado no es un, si arma empresas siempre están quebradas, está bien, pero igual tú tienes que tener un Estado, porque el Estado es la esencia de una nación, que da protección, etcétera. Y pasó hace unos días atrás una panelista de un programa que es candidata, que se llama Valeria Cárcamo, le tiró toda la caballería a una ex constituyente, Teresa Marinovich, que la hija había estudiado con gratuidad en la universidad. Siendo que Teresa Marinovich es una persona que tiene mucho poder económico y de una buena clase social y perfectamente podía haber pagado la universidad, pero la hija tuvo gratuidad. Entonces, a veces uno dice, cuando hemos visto también mismas personas del Partido Republicano, de derecha dura, que en las Conservadores. comisiones, conservadores, claro, que dicen, no, que el Estado es malo, pero son los que tienen los viáticos más altos, los sueldos más altos, oficinas que no existen, páginas web que no existen. Entonces, todo eso hay que ver esas señales éticas. Yo creo que, como dice, mejor no hablen mucho, o como dice el adagio, por la boca muere el pez. Eso. Así es. Carlos, tu contagio positivo, lo bonito, po. Algo que en este fin de semana nos vamos un poquito contentos para enfrentar la próxima. Bueno, yo me gusta mucho el análisis internacional y he visto con muy buenos ojos, no sé cuál será la posición de ustedes, pero que hay un retroceso de parte de las fuerzas rusas en Ucrania, ¿no? Y eso de alguna forma me alegra, ¿no? Porque yo sí creo que esa invasión pues es una locura y me da una muestra lo que está sucediendo de que de alguna forma el mundo occidental está reaccionando, ¿no? Con estas sanciones económicas, con este apoyo militar, económico que le están dando a Ucrania, y de alguna forma se está controlando la circunstancia. Claro, ahorita Putin está hablando, ¿no? Bueno, ha estado hablando de la posibilidad de una guerra atómica. Yo no creo que llegue a eso, hay muchos factores que se lo impiden, pero sí creo que es positivo que se empiece a retroceder y que empiezan a perder fuerza en Ucrania, ¿no? Porque demuestra que el mundo organizado, a pesar de que no entra beligerantemente de una forma concreta, puede aguantar un poco las cosas. Definitivamente tenemos problemas en Sudán, el mundo es muy complejo, pero sí me parece algo positivo, ¿no? Algo rescatable lo que está sucediendo ahorita en Ucrania, y pues esperemos pues que esto termine en buen puerto, ¿no? Así es, mi pastelazo de la semana tiene que ver con el fútbol chileno, la vergüenza del fútbol chileno. Hace poco hubo un clásico entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica en el sur de Chile, Carlos, en Concepción, y entraron unos tipos con bengalas, con fuegos artificiales, con el propósito de que el clásico, al cual iban miles de personas, que no se puede jugar en Santiago por razones de seguridad, por lo mismo, se trasladaron allá, y estos tipos de las barras bravas, ¿ah? Los de abajo se llama la barra brava de la Universidad de Chile, de equipo azul, hicieron esto para que el partido no se jugara en represalia porque le habían quitado unas banderas anteriormente. O sea, aquí están metidos dirigentes, autoridades, están metidos directamente, en mi opinión, me hago cargo de mi opinión, me hago cargo de lo que digo, está metido directamente el narcotráfico. Estos tipos son narcotraficantes, las barras bravas. Durante la semana cobran deuda, se involucran en sicariato, lo mismo, son chilenos, ¿eh? Pero se involucraron ya con el crimen internacional, secuestros, homicidios, venta de droga, promoción de la prostitución, y el fin de semana van al estadio. El fútbol para ellos no es un deporte, es una herramienta para mantener su negocio. Y aquí están metidos desde el presidente de la NFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, ex colaborador del presidente Piñera, en fin, están todos metidos. Nadie quiere hablar porque o lo matan o le dejan de pagar. Y mi contagio positivo tiene que ver con esto que estamos conversando al principio de este programa, de que ojalá funcione el corredor humanitario, ojalá que funcione, y que quienes quieran irse de Chile, venezolanos a Venezuela, lleguen a Venezuela, ya los ecuatorianos a Ecuador y los colombianos a Colombia y los haitianos, que son los más piolas, yo les rindo un homenaje a los haitianos, son los más tranquilos, nunca son violentos. En Chile hay una proliferación de la delincuencia y de la violencia en la delincuencia increíble, protagonizada por estos venezolanos y alguna parte de los colombianos, pero los haitianos no tanto.
Así que ese es mi contagio positivo. Ojalá que resulte el corredor humanitario y que los países, como decías tú, Carlos, al comienzo de esta conversación, alguna vez se pongan de acuerdo, dejen sus egos y sus intereses, dejen de pensar en las encuestas de cada país y se pongan en el caso de que esto requiere una solución global, empática, desprendida y generosa. Gracias, Carlos. Carlos de la Torre, nuevamente, por estar aquí con nosotros en Manos Libres en el Desconcierto. Te vamos a tener en la oportunidad que sea necesario. Recurrimos a ti cuando necesitamos una opinión objetiva, una mirada de arriba. Pudimos haber entrevistado al gobernador de Tacna, al alcalde de Tacna, al alcalde de Arica, al gobernador de Arica. Todos tienen intereses políticos. En este programa se prima la mirada desde arriba, la mirada más global y más neutral. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Cuídate de tu influenza, de tu bronquitis y otras afecciones que no se pueden contar en público. Y nos encontramos la próxima semana, amigos de Manos Libres. Que estén muy bien. Abrazos a todos. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Un gusto siempre estar con ustedes. Hasta luego.